día de hoy, mis hermanos, pues terminamos ya los estudios de la gracia de Dios, esta serie que se llevó 17 estudios. Hoy vamos a terminar con la más importante, pero ahora sí que como en el plato fuerte, la dejé al final. A lo mejor ustedes hubieran dicho, oiga, pastor, ¿y por qué no, si era la más importante, por qué no ponerla al principio? Pero de verdad tiene un propósito que no fuera la primera. Creo que era importante que las demás gracias las fuéramos conociendo, tanto la gracia de Dios como la gracia del hombre. Hemos visto muchas gracias que el hombre ha querido inventar para opacar la gracia de Dios. También hemos aprendido la gracia de Dios que le da a toda la humanidad. Pero el día de hoy vamos a ver esta gracia salvadora o gracia salvífica, una gracia importantísima para nosotros. No nada más para los que ya somos cristianos, sino para toda la humanidad. Porque si no hay gracia salvadora, pues de verdad es inútil todo lo que hagamos. El día de hoy vamos a ir puntualizando por qué es tan importante la gracia salvadora. ¿Por qué necesitamos la gracia salvadora? ¿Por qué verdaderamente la gracia salvadora es la gracia salvadora que necesitamos los seres humanos? Para esto vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que aprender algo que quizá no es necesario para los que ya somos salvos? Pues porque también necesitamos extenderlo a la gente que no le conoce a Cristo. Y también porque nosotros necesitamos confirmar nuestra salvación. El día de hoy espero en Dios, de verdad, que Dios confirme tu salvación, y si no eres salvo, que Dios te confirme que necesitas esta salvación salvífica, esta gracia salvadora. Dice así la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos está hablando de una división total. Los hijos de desobediencia, los que están viviendo muertos en sus delitos y pecados, y lo que ahora nosotros somos en Cristo, que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora tenemos vida en Cristo. Amén. Tristemente, mis hermanos, hay quienes le llaman la gracia barata. Y a lo mejor ustedes dirán, yo no había escuchado eso de la gracia barata. Pero nosotros de verdad, mis hermanos, para entender la gracia salvadora o la gracia salvífica, también tenemos que ir conociendo lo que dicen aquellos que blasfeman en contra de la gracia verdadera o la gracia salvadora. ¿Por qué le llaman la gracia barata? Porque leen versículos y los tuercen, leen versículos y los sacan de contexto y dicen que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y también leen donde dice que, bueno, si Dios nos va a salvar, pues sigamos pecando, sigamos comiendo, sigamos bebiendo, pues al fin mañana moriremos. Y tristemente la gente cree que Dios puede ser burlado. Creen que a Dios lo pueden burlar y que pueden matar, emborracharse, prostituirse, adulterar, pueden hacer lo que quieran de su vida, y pues al fin hay una gracia barata que yo al final la voy a recibir, voy a decir que me arrepiento y ya de esa manera pues no me costó nada al final del camino. Pero no saben que de verdad esta gracia salvadora tuvo un costo enorme. Un costo enorme. ¿Y quiénes son los que hablan de la gracia barata, mis hermanos? Pues lógicamente aquellos que han conocido de la gracia, pero que no conocen la gracia. Han conocido de la gracia, pero no conocen la gracia.
¿A qué me refiero de esto? Gente que ha estado escuchando la palabra de Dios, gente que ha leído la palabra de Dios, gente que ha conocido la sana doctrina, gente que cree que con el conocimiento ya es más que suficiente y dice, bueno, pues a pecar mientras pueda, porque el día menos pensado, cuando ya esté a punto de morir, cuando ya esté yo enfermo, cuando vea yo que ya no puedo seguir pecando o me canse de pecar, entonces ahora sí le voy a decir al Señor, me arrepiento y te entrego mi vida. Y recuerden que no es así, mis hermanos. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que estás pensando, y si tú crees que de esa manera vas a obtener la salvación o la gracia salvadora, estás totalmente equivocado. Ahora, número 2, Dios nos da la salvación o la gracia salvadora para que ya no vivamos pecando. Y lo dice Pablo bien claramente. Entonces, como ya soy salvo, ¿seguiré pecando? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos al pecado. Entonces, no tiene nada de barato, no tiene nada de fácil esta gracia salvadora o salvífica, y no va a ser para cualquiera que cree que puede pecar deliberadamente y salir bien librado. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, de que nosotros no seamos aquellos que creemos que yo puedo seguir pecando deliberadamente, puedo seguir haciendo de mi vida lo que yo quiera y total, me voy en la noche, le pido perdón al Señor y con eso ya estoy perdonado y ya voy a poder entrar confiadamente al trono de su gracia. Cuidado, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Así que el que yo haya dejado esta salvación o esta gracia salvadora o salvífica al final, tenía ese propósito, que tú ahora sí vayas entendiendo verdaderamente qué es la salvación, qué es la gracia, por qué nosotros, por más que quisimos recibir esa salvación o esa gracia, nunca la logramos. Por más que nos untábamos aceite, agua bendita, o nos portábamos bien, o ayunábamos 40 días, o hacíamos tanto y tanto sacrificio, al final Dios nos dice, nada de eso sirve para que tú tengas la gracia que yo quiero dar. Así que ese es el propósito, mis hermanos, para que viéramos y que conociéramos también que ninguna de las gracias anteriores, todas las gracias anteriores que hemos estado estudiando, aunque sean de parte de Dios, no nos llevan a la salvación. Ninguna de las gracias anteriores, todas las gracias, 16 tipos de gracia o 16 estudios estuvimos hablando de algunos tipos de gracia, pero ninguna, aunque sea de parte de Dios, como la gracia común, nos lleva a la salvación verdadera. ¿Sí? No nos lleva a la salvación, nos llevará a cambiar a lo mejor algunas actitudes, pero nunca nos va a llevar a la salvación, ya que la gracia salvadora es una única manera de poder ser salvos y es a través de Cristo. Así que esto obviamente nos hace o nos debe hacer más agradecidos con Dios por habernos escogido para ser salvos. Si tú no has entendido la gracia salvadora, si tú no has entendido la gracia salvífica, si tú no has entendido la verdadera gracia, tú no vas a ser agradecido con Dios y te va a costar cada vez más trabajo continuar en el camino de la salvación. Por eso muchos, como dice el antiguo proverbio, vuelven al vómito o vuelven al lodo. ¿Por qué? Porque no han entendido o no tienen tampoco la salvación, la gracia salvadora. Porque la gracia salvadora no te permite retroceder. La gracia salvadora no te deja retroceder. La gracia salvadora te ha transformado en lo que eras antes a lo que ahora eres. Dice Efesios 2:5, lo que empezamos a leer, dice, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hay personas que dicen, bueno, entonces Dios sí ama al pecador, porque estando aún muertos, Dios nos amó y Dios nos dio vida. No, Dios nos dio vida porque ya nos tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero mientras estábamos en pecados, en nuestros delitos, Dios nos aborrecía. Dios nos amó y entregó a su Hijo para poder ser cercanos y amados. Pero sin Cristo seguíamos siendo aborrecidos de Dios. La palabra de Dios nos muestra que toda la humanidad, sin excepción, estaba muerta espiritualmente por causa del pecado. Muertos. Y muertos totalmente, mis hermanos. No es medio muertos. El muerto espiritualmente está totalmente muerto. Por eso, por más que les hables y les hables de que Cristo vino a pagar por tu salvación o por su salvación, no lo entienden. Yo no sé cuántas veces le has hablado a la gente y decirle que por su pecado se va a ir al infierno y no te entienden. No lo creen. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque están muertos. También nos muestra la palabra de Dios que al tener toda la humanidad esa característica, o sea, esa muerte espiritual, al morir físicamente, todos teníamos un destino, el infierno y después del juicio, el lago de fuego. Recordemos que no es lo mismo infierno que el lago de fuego. Mucha gente cree que es lo mismo el lago de fuego y el infierno. No, en el infierno ahorita están, antes del juicio, aquellos que no recibieron a Cristo. Pero el lago de fuego ya es una eternidad. Yo les he puesto de ejemplo, es como si ahorita estuvieras en el retén y no han dado tu veredicto para enjuiciarte o para darte ya cadena perpetua. Ahorita estás esperando, bueno, los que están muertos sin Cristo están esperando. Muchos están creyendo que están en el purgatorio. Muchos dicen, no, estamos en el purgatorio ahorita, creyendo que por medio de rezos van a ser salvos o van a ser liberados. Mis hermanos, la gente está en el infierno, no está en el purgatorio no existe. También lo que tenemos que entender es que ningún ser humano puede reconciliarse con Dios por sus propios medios, sean obras, sean sacrificios, sea religiosidad, sea amor a Dios entre comillas, ni porque sean israelitas, ni aún nombrándose hijos de Dios. Y este es el punto que tenemos que entender todos, mis hermanos, porque muchas veces creemos que por lo que estamos haciendo, estamos mostrando que somos salvos. No, mis hermanos, no quiere decir que por lo que estoy haciendo yo soy salvo, sino por lo que Cristo hizo en mí, yo estoy haciendo los frutos de salvación. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que si yo entonces dejo de idolatrar, entonces ya soy salvo. Si yo empiezo a obedecer a Dios, entonces ya soy salvo. Si empiezo a decir que amo a Dios, ya soy salvo. Si empiezo a leer la Biblia, dicen que ya soy salvo. Y no, mis hermanos, no. Esto no es una seguridad de que tú eres salvo. La salvación tiene que ser de adentro hacia afuera. Tú tienes que tener ese deseo verdadero de amar al Señor, ese verdadero deseo de aborrecer, o más bien no deseo, sino ese aborrecimiento a lo malo, ese deseo de orarle al Señor, de estar bien con el Señor, de caminar en santidad. No es algo de que tengo que hacerlo porque si no Dios se enoja. Creo que hemos dicho no sé cuántas veces que el verdadero Hijo de Dios no camina como Hijo de Dios porque tiene que caminar como Hijo de Dios, sino el verdadero Hijo de Dios camina como Hijo de Dios porque es Hijo de Dios. Porque es Hijo de Dios. Yo no me estoy esforzando por aparentar ser Hijo de Dios. Yo no me estoy esforzando porque la gente vea que soy hijo de Dios, sino yo estoy caminando de una manera normal
como un hijo de Dios. Yo vivo como hijo de Dios. Amo al Señor como hijo de Dios. Esa transformación, mis hermanos, que hay en ti o que debe de haber en ti, tiene que ser algo natural. Natural. No tiene que ser contra tu naturaleza, sino ya es algo natural. Y tú estás peleando contra tu naturaleza terrenal, pero no estás peleando contra tu naturaleza espiritual. Tu naturaleza espiritual tiene que ser algo normal en ti. Ya eres auténtico. Eso espero que estemos entendiendo. La gracia salvadora o salvífica también no se obtiene por méritos propios, no se gana por ser bueno, no se obtiene porque dejes de comer o dejes algunas actitudes. En unas palabras, la gracia salvífica no la merece nadie sin excepción. Así que por más que tú quieras hacer algo para lograr la salvación, no la vas a lograr. Oye, ¿y por qué eres salvo? Porque me estoy esforzando, porque tengo que guardar mi salvación. Es que estoy peleando contra Satanás para que no me robe la salvación. No, mis hermanos, nada de esto. Y a lo mejor tú vas a decir, esto ya lo sé, pastor, pero necesitas seguirlo recordando y recordando y recordando para que día con día te vayas afirmando más. Porque si tú no te afirmas en esta salvación o en esta gracia salvadora, no vas a entender lo que es verdaderamente ser hijo de Dios. La gracia salvadora o salvífica no está al alcance de ninguna persona. La gracia salvífica no se compra ni se vende porque no tiene un precio que alguna persona pudiera pagar. O sea, ni aún estando en la cruz, tú podrías pagar tu salvación. Ni aún con todo el dinero del mundo que puedas recolectar o juntar o trabajar y tener miles de millones de pesos podrías comprar tu salvación. Por eso de que está en el purgatorio y vas a rezar y rezar y rezar y pagar misas y misas para que salgas del purgatorio es una gran mentira, mis hermanos. Porque aquel que ya está en el infierno no puede salir. Y también aquí en la tierra, aquel que quiere comprar su salvación o aquel que quiere cuidar su salvación para no perderla, está totalmente equivocado. Porque ni tú la puedes cuidar, ni tampoco la puedes pagar, ni tampoco la puedes obtener por tus propios logros. Así que es una gran mentira de que no, Dios me está tomando en cuenta todo lo que hago para que cada vez afirme yo más y más mi salvación. Y tú podrías decir entonces, y la palabra que dice que el que persevera hasta el final será salvo, entonces ¿dónde está mi esfuerzo para perseverar? No, mis hermanos, lo que la palabra te está diciendo no es de que perseveres hasta el final, no te dice eso, dice que el que persevere hasta el final. O sea, nada más los que vamos a perseverar vamos a ser los salvos, no para ser salvos. Espero y esté bien entendido esto. O sea, ¿yo por qué persevero? Porque soy salvo. ¿Y por qué voy a terminar la carrera? Porque soy salvo. Por eso voy a perseverar, por eso voy a terminar la carrera, no porque me estoy esforzando para terminar la carrera, sino que Dios, a través de su Espíritu, me está mostrando que yo voy a terminar la carrera. Y yo estoy seguro que voy a terminar la carrera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios le da muestra a mi espíritu que soy verdaderamente hijo de Dios y que voy a permanecer hasta el final. Y los que no dicen, es que tengo que esforzarme, tengo que terminar la carrera, es difícil, estoy cansado, me está costando trabajo, el enemigo me está llamando, el enemigo me quiere que retroceda, el enemigo quiere que deje toda la carrera, pero no, yo quiero perseverar. Cuidado, te estás equivocando. El que persevera es el salvo. La gracia salvadora es tan valiosa que ni aun el más rico o multimillonario del mundo tendría el suficiente capital para pagarla. Nadie puede pagar
la gracia salvadora. La gracia salvadora es la ayuda divina inmerecida dada a los seres humanos para que su alma no vaya a condenación. Y cuando se llama inmerecida o gracia divina o gracia inmerecida, es que ninguno de nosotros la merecemos. Nadie. Pero es que yo me porto bien. Nadie. Es que yo cumplí con todos los ritos de mi religión. Nadie. Es que yo no he matado, violado. Nadie se la merece. Nadie. Ni el más bueno que crea que es bueno merece la salvación. Ah, entonces el más malo merece la salvación. Tampoco, mis hermanos. Ahora sí que ni el más malo merece la salvación, ni el más bueno merece la salvación. La salvación la da el Señor a quien Él quiere. ¿Sí? Porque a lo mejor dices, bueno, pues entonces voy a pecar mucho para que Dios me perdone mucho y ya voy a ser salvo. No. La salvación la da Dios a quien Él quiere. Por eso se llama gracia, porque es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Así que por más que tú trates de obtenerla, no la vas a obtener, porque eso le corresponde a Dios escoger a quien Él quiere. Si tú de verdad estás seguro que Dios te ha escogido y que te ha transformado, tú lo sabes, lo sientes, lo palpas. De verdad, mis hermanos, hay una seguridad de tu salvación. Así que es inmerecida. No porque fui muy malo me la merecía. No. La gracia salvadora es la única por la cual podemos ser cambiados de naturaleza, y esa gracia salvadora se encarga de nuestra regeneración o santificación. ¿Sí? O sea, la gracia salvadora nos transforma. La gracia salvadora nos lleva a la santificación. La gracia salvadora nos regenera. O sea, es la que nos hace todo, mis hermanos. Por eso cuando yo les digo que cuando has visto un árbol de limones pujando para que salgan los limones, es lo mismo con nosotros. Si tú te estás esforzando y esforzando por dar fruto de verdaderamente hijo de Dios, estás totalmente equivocado. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos que hay un hermano que no cambia y no cambia y no cambia y no cambia, y ya lleva 1 año, ya lleva 2 años, y ya lleva 5 años, ya lleva 10 años, y su vida sigue igual, y a veces como que se levanta tantito y luego ¡pum!, se va para abajo, decimos, no es hermano. Cuando a veces estamos viendo que va bien, va bien, va bien, y de pronto ¡pum!, se cae y hay algo que no entiende, decimos, no es hermano. Porque un hermano no puede permanecer en la ignorancia, un hermano no puede permanecer en el pecado, un hermano no puede permanecer en el lodo. Por eso es imposible que tú digas, pues es que yo sigo en pecado desde hace 3 años. No puedes. El Espíritu de Dios te redarguye. El Espíritu de Dios te dice, no, estás equivocado, estás mal. Algo está en tu vida mal. Es como el pez en el agua. El pez en el agua está bien, bien, bien. No se ha dado cuenta que está mojado. Pero en cuanto lo sacan tantito, se da cuenta que necesita el agua. Necesita el agua. Es lo mismo nosotros, mis hermanos. No podemos permanecer bajo el agua. Así que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no podemos permanecer en el pecado. Los verdaderos hijos de Dios. Por medio de la gracia salvadora también podemos conocer verdaderamente a Dios. Conocer sus bondades, conocer su compasión, conocer su justicia, pero sobre todo conocer su amor. Únicamente por medio de la gracia salvadora podemos conocer verdaderamente a Dios. Si tú no eres salvo, conoces cualquier Dios, pero no conoces al Dios verdadero. No lo conoces.
Por eso es que cuando tú lo lees, hay cosas que te brincan y dices, no, pero esto no, como que Dios no debería de ser así, o Dios no debió haber hecho esto, o Dios no. Cuando verdaderamente tenemos la gracia salvadora, conocemos totalmente a Dios, entendemos totalmente a Dios, y lo que no entendemos, de todos modos le amamos y le obedecemos. Porque no sé si te ha pasado que hay veces que no entiendes lo que te pide el Señor, o no entiendes lo que hizo el Señor, o por qué lo hizo el Señor, mas sin embargo, de todos modos le amas. De todos modos, crees y confías que lo hizo para bien. La gracia salvadora es el don de Dios que hace que una persona, o sea, la escogida por Dios, que quede bien claro, sea salvada de la ira de Dios que un día Él desatará sobre todos los que lo rechazaron. Yo lo creo. Yo creo que, mis hermanos, yo he sido liberado de la ira de Dios. Amén. Yo creo y confío que Dios me reprenderá si me porto mal, pero que nunca voy a recibir la ira de Dios. Eso es cuando estás bien seguro de esa gracia salvadora que te pertenece. Así que yo sé que soy un escogido de Dios, tú debes de estar bien seguro que eres un escogido de Dios. Las escrituras dicen que la gracia inmerecida del Señor es necesaria, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ninguna de las obras de la ley podrán darte salvación. Y yo quiero poner un paréntesis en esto, mis hermanos. Ustedes han leído en las escrituras que dice, y esto lo harás perpetuamente. Y dices, bueno, si la palabra de Dios dice que lo tengo que hacer perpetuamente, ¿por qué ahora dicen que ya no lo debo de hacer? Si la palabra dice que perpetuamente. Recuerden que las escrituras fueron hechas para que la gente se diera cuenta que por más que obedeciera perpetuamente la palabra de Dios, nunca va a lograr la salvación. La salvación no se logra por medio de guardar la ley, sino la ley misma nos muestra que Cristo iba a venirnos a dar la salvación. Pero dice que no es Cristo, que es Jehová es el que nos da la salvación. Sí, hermanos, Cristo es Jehová, Jehová es Cristo. Entonces Dios se hizo hombre, nos viene a dar la salvación y entonces ya nosotros perpetuamente obedecemos la ley, pero no para salvación. Así que nosotros sabemos que ya tenemos el día de reposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya hacemos cosas que antes el pueblo de Israel no tenía permitido porque no tenía a su Mesías. Ahora nosotros ya tenemos esa libertad que es por gracia. Vamos a hacer entonces un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo. La única manera de recibir la gracia salvadora de Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Dice Romanos, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que la ley fue un ayo, pero la salvación por medio de Jesucristo es la única que nos puede dar la verdadera libertad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La gracia salvadora es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de nosotros y a pesar de que nuestro pecado lo merece. Porque muchos de nosotros no queríamos dejar nuestro pecado, mas sin embargo el Señor, cuando se muestra delante de nosotros, nos transforma y dejamos todo a pesar de nosotros mismos. A pesar de que nuestro pecado era para que fuéramos maldecidos y llevados al lago de fuego, Dios, por su gracia salvadora, nos da
una bendición tan grande y nos sigue bendiciendo a sus hijos. La gracia salvadora nos lleva por un proceso de santificación con el cual Dios nos conforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si tú, el día que naciste de nuevo, desde el día que naciste de nuevo, a partir del día que naciste de nuevo hasta el día de hoy, no ha habido una transformación de santificación, entonces no has nacido de nuevo. Porque yo, cuando nací literalmente, dijeron es niño, y seguí creciendo como niño, y sigo siendo niño, bueno, ya adulto, ¿verdad? Pero hablando de varón. Entonces, sigo siendo hombre, y me voy a morir siendo hombre. Entonces, nazco de nuevo y nazco como hijo de Dios. Y voy creciendo como hijo de Dios, y voy a morir como hijo de Dios. Pero tengo que tener un proceso de santificación. Así como tuve el proceso de aprender a gatear, a caminar, a correr, a comer, a degustar todo lo que Dios me ha dado, también como hijo de Dios tengo que empezar a caminar, a degustar, a desear el alimento espiritual. La gracia salvadora es lo que me da. En el momento de la salvación por gracia a través de la fe, Dios nos hace nuevas criaturas. O sea, ya no eres el mismo, mi hermano, mi hermana. No puedes seguir diciendo es que yo soy así, es que yo siempre he sido así. Tenemos que ir cambiando esa manera de hablar, esa manera de actuar, esa manera de ser. Quizá yo al principio, cuando era recién nacido espiritualmente, yo decía, pues es que yo soy así. Pero ahora ya tiene que haber una madurez espiritual y mostrarme o me muestra Dios a través de su espíritu que yo ya no puedo seguir siendo igual. Yo tengo que ser diferente y cada día tengo que ser más diferente a lo que yo era antes y más parecido a Cristo. Hermanos, porque yo antes les decía, cuando sin Cristo, yo les decía a los niños solo envueltos. O sea, yo me los como, a los niños yo no los quiero, y yo no quería a los niños. Y cuando llego a Cristo, dice el Señor, pues vas a querer a los niños. Y yo decía, no, pero pues nunca me han gustado. Pero empieza Dios a transformarte, que empieza a ver algo diferente en ti. Entonces yo voy cambiando no porque quiero cambiar, sino porque el Espíritu de Dios es el que me está cambiando y transformando. Ahora yo deseo más estar con mis hermanos en Cristo que con mis hermanos en la carne. Yo me siento a gusto con mis hermanos en Cristo hablando de la palabra de Dios o hablando de cualquier otra cosa, porque no siempre hablamos de la palabra de Dios, pero yo ya no quiero estar con los del mundo. ¿Por qué? Porque no hay ¿cómo se le llama? Esa comunión, pues ¿de qué puedo platicar? Esa empatía. De verdad, mis hermanos, les quiero comentar hace unos días que fuimos a un viaje con unos inconversos. Cuando fuimos con esos inconversos, lo que sucedió fue esto, que bajamos de la camioneta y estábamos platicando. Y de pronto dos de ellos empezaron a hablar groserías y a hablar de doble sentido. Y yo lo único que les dije, les digo, con permiso. Y agarré y me fui. O sea, yo no puedo estar ahí ya. Yo no puedo ser partícipe de eso. Yo ya no puedo mezclarme con ellos. Estoy mezclándome mientras haya el respeto, mientras haya una manera de poder platicar con ellos hasta cierto momento. Pero yo no puedo involucrarme en lo que antes me gustaba. Porque sí, antes me gustaba todo eso, pero el Espíritu de Dios que mora en mí ya no me permite. Y todo tiene que ir habiendo una transformación, mis hermanos. Somos nuevas criaturas. Dice en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y todo esto, en el 18, lo que casi nunca leemos, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo proviene de quién? De Dios. Él nos reconcilió, Él proveyó al Cristo, Él nos dio todo para que nosotros únicamente lo recibiéramos sin merecerlo. Al ser salvados por gracia, mis hermanos, Dios promete nunca abandonar a sus hijos. Gracias, Señor. El Señor nunca nos va a abandonar. Nos podrá abandonar nuestra padre, nuestra madre, nuestros amigos, nuestros parientes, todo mundo, los hermanos que se decían hermanos, estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros porque no eran de nosotros, nos podrán abandonar. Todo el mundo nos podrá abandonar, pero Dios nunca nos abandonará. ¿Sí? Él promete nunca abandonar a sus hijos, estando persuadido de esto, dice la palabra de Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, mis hermanos, de verdad, nosotros tenemos que creer eso. No podemos decir, Dios me ha abandonado. No, Dios ya no me va a abandonar desde que Él me rescató, desde el que Él me dio la gracia salvadora. Siguiente, siendo malos, ¿cómo podemos ser salvos? La respuesta es alentadora. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Lucas 18. O sea, nosotros no entendemos cómo puede ser que yo tanto mal que hice, tanta maldad que hice, tanto que me burlé de Dios, tanto que vociferé en contra de Dios, tanto que escupí el nombre de Dios, y de pronto Dios me dice, pero ahora yo te he puesto un nuevo nombre. La salvación es la obra de Dios y solo Él la otorga a quien Él quiere. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Nuestra gracia salvadora es Cristo mismo y su obra en la cruz es la que nos salva. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no hubiera recibido toda la ira del Padre sobre de él, no hubiera habido salvación. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría salvación tampoco, mis hermanos. Por eso es tan importante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos, aquí voy a hablar un poco de lo que creíamos y que algunos todavía siguen creyendo, muchos creíamos que por nuestra fe estábamos contribuyendo de alguna manera para estar con Dios cuando muriéramos. Es que yo sí tengo fe, y yo tengo fe en que Dios no me va a dejar, y yo tengo fe en que Dios me va a dar la salvación y la vida eterna. No, yo tengo fe en que ya me la dio. Yo creo que ya me la dio. No me la va a dar, no la tiene reservada para mí. Ya me la dio. Ya soy salvo. Otros creíamos que nosotros fuimos los que buscamos a Dios. ¿Cuántos dijimos, no, es que yo fui en búsqueda de Dios porque ya no aguantaba yo esta vida? No, lo que andabas buscando era que alguien te ayudara a cambiar de vida. Pero nunca buscamos a Dios. ¿Por qué nunca buscamos a Dios? Porque no lo conocíamos. Conocíamos un Dios, hablaban de un Dios, pero no era el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero, hasta que Él se presenta a nosotros, Él se da a conocer a nosotros. No conocías a Dios. Ninguno de nosotros buscamos a Dios. Otros creíamos que portándonos bien podíamos subir por la escalera celestial. Muchos, tristemente, todavía lo siguen creyendo, mis hermanos, que cada vez que obedeces a Dios, Dios te pone una estrellita en la frente. Y Dios te pone una palomita.
Ay, qué bueno, me obedeciste, una palomita. Ay, me volviste a obedecer, otra palomita. Y ya cuando llegues delante del Señor, a ver cuántas palomitas tienes. No, si entra al reino celestial. No, mis hermanos, la salvación no es de esa manera. La gracia salvadora es totalmente entregada a los que Dios quiere. No la tenemos que tratar de estar logrando paso a paso. Escalamos peldaños, sí, mis hermanos, pero no para ser salvos, sino para ir madurando cada vez más. Algunos creíamos que cualquier religión era buena para salvarnos del infierno. Todas las religiones nos llevan a Dios, todas las religiones son buenas, todas las religiones, todas las denominaciones, todas las congregaciones, todas donde se reúnen 2 o 3, ya ahí está Dios. No, mis hermanos, espérense. No. Dios está en los que Él les ha dado la gracia salvadora. Dios está en los salvos. Dios únicamente tiene salvos, tiene hijos, no tiene medios hijos, no tiene medios centenados, no tiene a los que probablemente sean salvos, no, ya incluso los que no han nacido ya están escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya están escogidos, así como tú y yo estuvimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había escogido, Dios ya nos había amado, Dios ya nos tenía en sus pensamientos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros fuésemos engendrados. Por eso es que nosotros clamamos por la salvación de nuestros familiares, de nuestros parientes, esperando en que Dios los haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que anhelamos, pero solo Dios sabe quiénes van a ser salvos. Por eso es que les digo, mis hermanos, ustedes deben de estar seguros de su salvación. Estén seguros de su salvación. Ninguna religión, por muy buena que parezca, nos va a llevar a la reconciliación con el Padre. Ninguna religión, por muy recta que parezca, nos va a dar la gracia salvadora. Ni aún Comunidad Cristiana Betel te va a dar la gracia salvadora. Cristo, Dios a través de Cristo, es el que te da la gracia salvadora. Nosotros lo que hacemos es predicarles la verdad. O sea, yo no les voy a decir, ¿saben qué? Si están en Betel van a ser salvos. No, mis hermanos. La salvación depende de Dios. La salvación la da únicamente Dios. Pero, si tú estás en un lugar donde no te están predicando la sana doctrina, pues de verdad tienes un 0% de que seas salvo. Solo que Dios es el que se te va a presentar y entonces Dios te va a sacar de donde estás o de donde estabas. Creíamos también que todas nuestras buenas obras contaban en la balanza de lo bueno y lo malo. Y tristemente muchos lo siguen creyendo. Entre más bien me porto, la balanza de lo malo se va inclinando. No, mis hermanos. Tus buenas obras no son para salvación. Tus buenas obras son porque ya eres salvo. Pero no es para lograr salvación ni nada. Si lo que hago, lo hago porque Dios me lo está mostrando y porque el Espíritu de Dios me está diciendo que lo haga, es porque ya soy salvo, no para agradar más a Dios. Efesios 2.8 o 2.8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Don de Dios, regalo de Dios, gracia de Dios, una gracia salvadora que Dios nos dio, no es por nosotros, ni siquiera la fe que tenemos o que que tuviéramos nosotros podría darnos la salvación. Necesitamos la fe que Dios deposita en nosotros para poder ser salvos. Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, así que la gracia salvadora de Dios es completamente un don de Él mismo. Nada tenemos que ver nosotros, mis hermanos. Y esto para soberbios
como algunos de nosotros que éramos, era algo como que nada tiene que ver conmigo. Pues si yo tengo aquí mis chicharrones truenan, no, mis hermanos. Nada tiene que ver la salvación de Dios con nosotros. Por más que quieras tú esforzarte por tener la gracia salvadora, no la vas a obtener si no te la da el Señor. Incluso nuestra capacidad para aceptar su gracia salvadora es también un don de Dios. Así es. Ni siquiera para aceptar ni siquiera esa capacidad para aceptar la gracia salvadora. O sea, no es de que, no, yo tengo mucha fe y yo la voy a aceptar. Ni eso, mis hermanos. Nada, nada, absolutamente. Por eso aquellos que predican de que tú puedes venir al Señor y arrepiéntete y sálvate y mira, tú puedes hacerlo. No podemos, mis hermanos. Somos incapaces. La gracia salvadora es un regalo especial que Dios extiende soberanamente sobre los que Él decide extender. Soberanamente. Yo no sé si han visto a los reyes, incluso en el libro de Esther, si el rey no extendía su cetro sobre la persona que se acercaba a él, moría irremisiblemente. Tenían que decapitar a la persona que se atrevía a entrar delante del rey. El rey, como soberano, podía extender su cetro y perdonar la vida. Asimismo, nuestro Dios, soberanamente, Él decide a quién otorgarle vida. Nada que ver con nosotros. Tú podrás entrar y decir, Señor, perdóname, pero Él conoce tu corazón. Y aparte, Él sabe si eres escogido o no. Por eso es que dice el Señor, yo ni te conozco, yo ni te amo, yo ni siquiera te escogí. Así que, apártate de mí, obrador de maldad. Así que siendo la gracia salvadora una gracia inmerecida, la protección divina sobre sus elegidos para su regeneración y santificación es también inmerecida. Ay, no, yo cada vez soy más santo porque me he esforzado. No, tampoco. No, es que yo de verdad oro todos los días porque yo quiero agradarle a Dios. Ni siquiera eso. Si tú oras es porque Dios te pone que ores. Si tú te levantas a las 6 de la mañana es porque Dios te pone que ores. Si Dios te dice no veas pornografía es porque Dios te pone que no veas pornografía. O sea, todo depende de Dios, mis hermanos. ¿No es que eres el más bueno? Ay, no, es que ya cada día soy más santo porque me he esforzado. No es cierto. No, mis hermanos. Entonces, ¿dónde está la gloria y la honra para el Padre? Así es. Ahora, ¿de dónde venimos hablando de la gracia salvadora? Del Nuevo Testamento, pastor. No, mis hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la gracia salvadora es el tema principal en la Biblia. Todo el tiempo Dios nos estuvo mostrando la gracia salvífica. Todo el tiempo Dios nos está mostrando la gracia salvadora. Desde Génesis. En Génesis nos habla del sacrificio de un inocente para cubrir un pecado cometido. Tuvo que ser sacrificado un inocente, un animalito inocente, para que fuera cubierto el pecado de Adán y Eva. La gracia comenzó en el jardín de Edén. Él pudo haber matado a los primeros seres humanos, mas sin embargo Dios les mostró su gracia. ¿Cómo? Por medio de un inocente. También Dios escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien delante de Dios. Porque si no hubieran sido cubiertos de su pecado por medio de ese inocente, no hubieran podido tener esa comunión con Dios. Y este patrón de gracia, mis hermanos, continuó a lo largo del Antiguo Testamento cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. Pero recordemos que no fue la sangre de los sacrificios que limpió a los pecadores, fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él.
Porque muchos podrían decir, no, pues entonces hay que matar un corderito para que Dios nos perdone. No, la gracia de Dios es la que perdona, no es el animalito. La palabra de Dios también nos habla de un redentor para liberar a un pueblo cautivo. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, mis hermanos. Dice la palabra que Él iba a levantar un profeta que iba a venir a hablar con nosotros y que le teníamos que obedecer. Nos habla de un rey que reinará sobre un pueblo que además de ser cautivo, es oprimido, es rechazado, es odiado, pero por gracia es libertad. Por gracia. Nos habla de un siervo que vendrá como rey por segunda vez y terminará todo mal, y el enemigo que ya está derrotado será lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, por gracia somos salvos por medio de la fe que Dios nos ha dado, porque ni siquiera nuestra fe nos puede llevar a Dios. Nuestra fe no sirve para llevarnos a Dios. Así que la única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por medio de su gracia salvadora, por medio de su fe, por medio de su provisión, por medio de su misericordia, por medio de su redención, por medio de que el Mesías se puso en nuestro lugar. Eso es la gracia salvadora. Eso lo tenemos que entender, mis hermanos. Su gracia es mayor. Es mayor. No puede haber otra gracia mayor que la gracia salvadora de Dios. Por amor, Él decidió olvidar nuestros pecados. Por amor, Él decidió lanzarlos a la mar. Por amor, Él decidió no contarlos, sino olvidarlos. Por amor únicamente. Esa gracia salvadora la podemos encerrar en amor. Él, siendo omnisciente, conoce todo de nosotros. Y Él sabe que podría lanzarnos al infierno inmediatamente, pero su gracia es mayor. Y Él decidió olvidar nuestros errores o mis errores, mis faltas, mis pecados, mis iniquidades, mis desobedientes, las cuales son muchas, únicamente por gracia. Por gracia Él decidió perdonarte. Por gracia Él decidió que estés aquí sentado. Por gracia Él decidió darte salvación eterna. Eso es la gracia salvadora, mis hermanos. Él es paciente si nos llegamos a equivocar, como un padre nos reprenderá, pero por gracia no nos quitará su salvación. Por amor, Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él recibe al más débil, al más vil pecador, no para que siga pecando, sino para transformar su vida. Él te dio salvación, Él te dio esa gracia salvadora para que sea transformada tu vida. O sea, no podemos seguir siendo iguales, no podemos seguir siendo los mismos. Él nos ha transformado, mis hermanos. Mis faltas sí fueron muchas, mis faltas son muchas, mis faltas seguirán siendo muchas, pero su gracia fue y es mayor que cualquier otra cosa. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria debemos de darle a Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, son grandes sus riquezas que Él nos otorgó y deberíamos agradecerlo de verdad, mis hermanos, porque su gracia es mayor que cualquier pecado. Su gracia es mayor que cualquier gracia. Su gracia salvadora es mayor que cualquier enemigo que se pudiera levantar en contra de nosotros. Por eso es que nosotros estamos agradecidos por esa gracia, por esa sangre, por ese amor que Él nos ha otorgado sin merecerlo. Sin merecerlo, sin haber hecho nada, Él nos ha dado salvación. Eso es la gracia salvadora, mis hermanos. Y con esto terminamos confiando y creyendo que somos salvos solo por gracia. Vamos a orar, mis hermanos.